contigo. A grandes voces te llamaban, te llamaban. Porque eras tú, Jesús, su única esperanza. Te preguntaste, ¿creen que puedo hacer esto? Y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mal. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy comenzamos la parte número 13. Y en la parte número 13 vamos a hablar sobre Jesús y la ley. Para la parte número 13 vamos a estar leyendo Mateos capítulo 5 del 17 al 20, aunque solo nos vamos a enfocar en el versículo, aleluya, número 17. La palabra es bendita y se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar para comenzar este estudio. Padre Santo, Padre bueno, Dios misericordioso, Dios amado. Padre, nos entregamos en tu mano para hacer este estudio bíblico que estamos haciendo. Señor, que tú estás poniendo en mi corazón y me está dando palabra para enseñar, para que tu pueblo sea edificado y crezca en el conocimiento de tu palabra. Te pido, Padre amado, por cada oyente que tú traigas a estos estudios bíblicos, a los hermanos que tú traigas, Señor, que sean edificados, que sean restaurados, que sean fortalecidos, que crezcan más y más en el conocimiento de tu palabra. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos enseña a través del Sermón del Monte, como hablamos en el principio de estos estudios, que cuando Jesús vino y dio este discurso, no fue para cambiar la ley, no fue para traer un nuevo llamado, una nueva ordenanza, sino Él vino para cumplir lo que el hombre no podía cumplir en la ley y para cumplir todo lo que por Él fue profetizado en el Antiguo Testamento. Él vino para enseñarnos plenamente que la ley no se podía cumplir por el hombre. La justicia del hombre no es la justicia de Dios, es la justicia propia, y que ninguno de nosotros vamos a poder cumplirla y llegar ante Dios, sino que tenemos que depender de una intervención divina de parte de Dios. Y ahí es que entra nuestro amado Salvador Jesús, que esa es la intervención divina que el Dios hace para con la humanidad. En el Sermón del Monte, del versículo número 3 al versículo 20, es la introducción del sermón de Jesús. Luego, el Señor Jesús, del versículo
21 del capítulo 5 al versículo 12 del capítulo 7 es el contenido, el mensaje principal del Señor Jesús, y después los últimos versículos es la conclusión. En la parte que nosotros estamos ahora es al final de la introducción. Es como cuando un predicador está predicando y trae una introducción para preparar el ambiente, para preparar el mensaje, y cuando ya está listo, entra en lo que quiere decir, en el mensaje que quiere transformar a la humanidad. Esto es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él comienza con las bienaventuranzas y trae las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas nos deja saber que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahora Él viene a aclarar del 17 al 20 que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, que Él vino a cumplirla, y que ninguna parte de la ley, ninguna parte de los profetas va a ser ignorada, sino que todo tiene que ser cumplido. Nos enseña que nosotros tenemos que cumplirla y enseñarlas, y luego nos enseña la justicia que nosotros tenemos que tener. Vamos a Mateo 5:17, que es la porción de este estudio bíblico, y lo que acabé de dar es una introducción a lo que estamos haciendo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Si Él dice que Él no vino para abrogar, que significa eliminar la ley o los profetas, ¿qué es la ley y qué es los profetas a que Él se refiere? Vamos a leer un poco de la Biblia de estudio y vamos a leer los versículos que nos lleva para nosotros tener un mejor entendimiento cuando el Señor dice la ley y los profetas. Primero, ¿para qué es una ley y para qué sirve? Porque Dios le dio al pueblo de Israel, cuando estaban en el monte Sinaí, a Moisés, le dio leyes para que el pueblo de Israel pudieran cumplir y seguirlas. Pero sabemos que ellos no pudieron, porque la ley demandaba más de lo que ellos hacían, porque ellos se enfocaban en lo externo y Dios se quería enfocar también en lo interno. En lo interno parte del hombre, el corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Eso es lo que la ley tiene que profundizar y corregir. Vamos a leer. Las leyes son un conjunto de ordenanzas o mandamientos. Estos mandatos no se discuten, se obedecen. Cuando hay una ley, en una ley uno no puede discutir qué parte quiere hacer. La ley se tiene que obedecerse y cumplirse. Si la ley terrenal dice que tú no puedes, cuando estás guiando, comerte una luz roja y tiene que parar, tiene que parar. No es opción para tú debatir y decir, como no viene en carro, yo creo que está bien que yo me pase. No, la ley se tiene que obedecer y cumplirse. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Indicando la conducta que deben asumir los integrantes de una comunidad. Ahora vamos a la primera parte de este versículo 17 del capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar, término que significa destruir, hacer pedazos, deshacerla, anular. Él no vino a hacer eso. La ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Él no vino a anular. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento en su completo. Las leyes que el Señor dejó y los profetas, vienen siendo el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, menores y mayores, los salmos y todo eso. Esa es la ley y los profetas, pero vamos a aprenderlo a través de la Biblia. Vamos a Mateo 22, 34 al 40. La palabra es bendita en el nombre de Jesús.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De la ley y los mandamientos, la ley y los profetas, es lo que el Señor le dio a los antiguos en el Antiguo Testamento. Esa es la ley y los profetas. Si vamos a Hechos capítulo 13, el 14 y el 15, dice: ellos pasando de Perga llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis algo para palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Solo que yo quiero que nos enfoquemos ahí es que dice en el versículo, alabado sea el nombre del Señor, en el primero, en el versículo 15, que después de la lectura de la ley y los profetas. En la sinagoga, el servicio de los judíos era costumbre leer del rollo, coger uno de los libros que estaban escritos, los 5 libros de Moisés, el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías, el libro de Ezequiel, el de Daniel, todos los profetas mayores y menores, aún los salmos, toda esa parte que ellos leían, esa era la lectura de ellos. Y le llamaban la ley y los profetas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Defensa de Pablo ante Félix. Vamos a ver lo que Pablo dice en Hechos, capítulo 24 y versículo 12. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Lo importante y el punto que yo estoy tratando de señalar es que cuando se habla de la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento en este entonces. Vamos a Hechos 28, 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cuando Pablo le hablaba a los judíos, él le hablaba conforme a la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento. Y por último, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley
y por los profetas. So, cuando Jesús dijo, no vine a abrogar la ley y los profetas, él está diciendo, yo no vine a completamente eliminar lo que ya ha sido escrito. Y el término que ellos entendieron eran todas las escrituras que fueron hechas, que para nosotros hoy es parte de la Biblia y es el Nuevo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Esa es la ley y los profetas. Desde el principio, el libro de Génesis, hasta el último libro, que es el libro de Malaquías, esa es la ley y los profetas. So dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Y ahora vamos a enfocarnos en la parte B del versículo 17. No pienses que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. So, Jesús vino para cumplirla. Término que tiene 3 posibles significados. So, cuando nosotros decimos que Jesús vino a cumplir la ley, tiene 3 diferentes interpretaciones, significados y tienen validez, tienen apoyo en la Biblia y son verdad. Pero hay uno solo que es el verdadero propósito, cómo Jesús cumplió la ley. So, vamos a ver. ¿Cómo entonces Jesús cumplió la ley? Esa es la parte que entramos ahora. Por primero, Él la cumplió con la demanda moral de la ley. So, había una demanda, una moralidad que el hombre tenía que vivir por la ley. Vamos para Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. So, Jesús vivió una vida de moral perfecta, que el hombre no la puede cumplir. En él no había pecado. So, la demanda de la ley, de la perfección, como vamos a leer más ahorita, que el Señor dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Eso lo tocaremos más adelante, no ahora. Pero la perfección de la moralidad, Él la cumplió para que nosotros podamos cumplirla a través de Él. So, Jesús es el único hombre que no pecó. El único hombre que le podía preguntar a los que le señalaban, ¿a dónde encuentra pecado en mí? Y ellos tenían que callar. Vamos a Juan 8:46. Él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? So, Jesús era el único en la historia humana que podía decir, señálame mi pecado. Ninguno de nosotros podemos decirle algo, porque si nosotros nos atrevemos a decirle a alguien, señálame en donde yo estoy mal, chacho, la lista va a crecer que nunca van a acabar. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros tenemos debilidades porque somos humanos. Jesús fue humano también, pero Él tuvo la ayuda del Espíritu Santo y la tenemos nosotros ahora. Él nos enseñó cómo vivir en comunión con Dios y en comunión con los humanos y cómo superar la tentación. La segunda manera que Jesús cumple la ley es llevar a cabo todas las demandas en una obediencia perfecta. So, Jesús llevó una obediencia perfecta de la ley. Acordémonos lo que dice en Gálatas 3:10 al 16, que nos habla que si cumplimos una parte, tenemos que cumplirla toda. So, vamos ahora a tocar Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10 al 16. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. So, el que no cumplía una nada más, aunque hubiera cumplido las otras, era maldito, porque tenían que cumplirla perfectamente toda. Y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que la hace vive por la ley, no es por fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y sabemos que Jesús fue crucificado. ¿Para qué en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalide ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hubiese de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús cumplió perfectamente todas esas demandas de la ley que ningún hombre podía cumplirlas. Vamos a continuar en esa carta de Gálatas y vamos por el capítulo 4, 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús cumplió perfectamente la demanda de la ley y a través de él, por fe, nosotros la cumplimos por el Espíritu Santo que es depositado adentro de nosotros. Para dar un poquito más profundidad, vamos a Romanos 8 y vamos a leer del 1 al 4, que nos va a enseñar que Cristo cumplió la ley perfectamente para nosotros, para que nosotros podamos no ser condenados y tener condenación, porque dice, maldición hay aquel que no cumple toda la ley. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús cumplió la demanda perfecta de la ley que era demandada de parte de Dios, porque Dios demandaba una perfección que ningún hombre jamás iba a poder cumplir,
Pero a través de la fe en Cristo Jesús, esa ley es cumplida en nosotros, los que andamos conforme al Espíritu. Dice, no lo que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando dice conforme a la carne, cuando habla la palabra carne, se refiere a los deseos que están en el miembro del hombre, a las pasiones, a la lascivia, a todas esas malas deseos que el cuerpo tiene. La carne es la naturaleza caída del hombre que vino por Adán. Nosotros ya no somos esclavos de esa naturaleza, que era imposible, porque esa naturaleza caída era tan débil que no podía cumplir la ley de Dios. Y la tercera parte, que Jesús cumplió la ley, y es la razón primordial. Las otras dos, la moralidad que él cumplió, la perfección que él cumplió de la ley, la demanda, es verdad. Él lo hizo y lo cumplió. Pero el propósito que Jesús vino a la tierra y cumplió la ley, cumplir el propósito de las leyes ceremoniales y rituales. En otras palabras, el sacrificio que se hacía anual para perdonar el pecado del pueblo. El día de expiación, que hoy le llaman Yom Kippur, que lo celebramos o en septiembre o en octubre. Este año lo celebramos en octubre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el día de expiación, donde una vez al año el sumo sacerdote, después que hacía sacrificio para su propio pecado, entraba en el lugar santísimo y hacía sacrificio, ofreciendo sacrificio a Dios por los pecados del hombre. Pero todo eso era sombra de lo que había de venir, que se comenzó desde el cautiverio en Egipto antes de salir. ¿Cómo Jesús cumplió la ley? Él cumplió la enseñanza que vemos en la Pascua, la enseñanza que vemos en las leyes ceremoniales para perdonar el pecado, el sacrificio. Vamos a Éxodo ahora para ver el principio de esta demanda de Dios y ver cómo Cristo cumple esa parte por nosotros, porque aunque Jesús hubiera cumplido la ley perfecta, aunque Jesús hubiera cumplido la moralidad de la ley, si Él no cumple el sacrificio que era demandado por Dios para perdonar el pecado, que Él demandaba un perfecto sacrificio para perdonarlo, pero los sacrificios que hacían no eran perfectos, por eso tenían que hacerlo año tras año. Si Cristo no hubiera hecho ese último sacrificio de dar su vida, morir por nosotros, resucitar, llevar esa sangre y depositarla en la silla de misericordia, nosotros todavía estuviéramos esclavos del pecado. Porque Jesús hubiera cumplido la moralidad de la ley, Jesús hubiera cumplido las demandas de la ley. Pero si Él no se sacrificaba y dejaban que le degollaran, dejaran que lo desfiguraran, dejaran que lo crucificaran y muriera por nosotros, nada iba cumplido. La parte más importante que Jesús cumplió es las leyes ceremoniales. Él fue el sacrificio perfecto para el perdón de pecado. Por eso ya no se tiene que hacer nada más. Él murió una vez y para siempre. Vamos a Éxodo capítulo 12, 1 al 6. Y después vamos a brincar al 12 al 13. Nos quedamos en el capítulo 12 del 1 al 6 y después vamos del 12 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia
fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 12 tribus. Todo el mundo tenía que participar de este sacrificio. Y tomarás de la sangre y la pondrás en las dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y ahora vamos por el 12 y el 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y iré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de egipcio. En esa primera Pascua que Dios habló con el pueblo de Israel, cuando lo iba a sacar de Egipto, la última plaga, Él le da una ordenanza. Y este es el principio del mandato de pedir la demanda de un cordero para el perdón del pueblo. Cada familia tenía que sacar un cordero, pero lo que es impactante es que toda la familia tenía que participar cuando lo degollaban. Toda familia, dice, toda la congregación, todo lo que habitaban en la casa. Y no solo eso, tenían que tener el cordero por 4 días en su casa. El 10 días tenían que seleccionarlo y en el 14 día tenían que degollarlo. Por 4 días ese cordero estaba con ellos. Por 4 días. 3 noches y 4 días estaba con ellos. Y todos tenían que participar. Pero ¿por qué tú dices que eso es parte de Jesús? Tú estás hablando de Egipto, cuando Dios sacó el pueblo de Israel. Eso fue para ellos. A ellos fue que Dios le mandó que celebraran esto perpetuamente y le enseñaran todos los años a sus hijos. Pues vamos a 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús cumplió esa parte. Jesús es nuestra Pascua. Ese es el principio de la demanda. Pero vamos a leer más, porque esto es un estudio y tenemos que profundizarnos más. La ley y los sacrificios de expiación. Había leyes para la expiación, y eso lo vemos en Levítico capítulo 4, 32 al 35. Esto es sobre la expiación, el sacrificio para la expiación, en otra palabra, para el perdón del pecado.
para la expiación, algo que Jesús hizo por nosotros cuando cumplió la ley perfectamente y murió y resucitó. El 32 dice, y si por su ofrenda, por el pacto. Vamos a leer a Levítico 4, 32 al 35. La palabra es bendita. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto, traerá y pondrás su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degollar el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacrificio le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. El pecado será perdonado. Expiación, ¿qué eso significa? Vamos al diccionario bíblico. Expiación significa cubrir el pecado y o limpiar el pecado. La expiación refleja la idea de que por la gracia de Dios se eliminan los efectos negativos y degradantes de nuestros pecados. Otra palabra para expiación es redención, y realmente este es uno de los resultados de la muerte redentora de Jesús por nosotros. Jesús, la expiación de Jesús nos limpió, nos eliminó el pecado, perdonó nuestros pecados que eran ofensivos delante de Dios, degradantes delante de Dios. Él nos perdonó a través de su expiación, a través de su sacrificio. Hebreos capítulo 10 del 1 al 14. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley ceremonial que tenían año tras año no hacía a nadie perfecto. Por eso tenían que continuamente hacerla. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los sacrificios cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Como lo hacen año tras año,
nunca puede perfeccionarlos. Cada año le trae la memoria en la conciencia. En verdad, sus pecados no fueron perdonados, fueron cubiertos, no fueron eliminados, fueron cubiertos. Pero en Cristo, nosotros el pecado, Él lo eliminó, Él lo perdonó y lo quitó. Él no lo cubrió, Él lo quitó, porque fue el perfecto sacrificio. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, la sangre de los machos cabríos, de los toros que se usaban como era un animal indefenso y no era un hombre, porque la ley lo que demandaba era la sangre de un hombre perfecto, pero no había. Mira lo que dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpos. Está hablando de Jesús. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Son los pecados, esos sacrificios anuales que hacían, esos que hacían anualmente, a Dios no le agradaba porque no hacía nada, pero Dios no le ponía en alto. Lo pasaba por alto y lo permitía hasta que llegase el cumplimiento del tiempo, que era Cristo Jesús. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vamos para el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitad lo primero para establecer esto último. Los sacrificios ceremoniales, la expiación a través de animales del perdón del pecado, Él ya lo hizo. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a leerles una vez más porque eso está bien bueno. En esa voluntad, la voluntad de Cristo, esa perfecta voluntad, que Él dijo, aquí yo vengo para hacer tu voluntad, para eliminar lo primero y establecer lo último, que es el sacrificio de Él. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. Ya por eso el pueblo de Israel, los que no han creído todavía en Cristo, que no han creído que el Mesías vino, sino que lo siguen esperando, ellos continuamente ofrecen sacrificios cada año. Esos sacrificios ya Dios no lo acepta. Ya esos sacrificios hace nada, porque eso primero fue quitado para establecer lo último. Y cuando dice último es que no viene después de eso. Lo último es lo último. Después de lo último no hay nada. El último en la línea es el último y no hay más nada. Se acabó. En los últimos sacrificios que Jesús hizo, es el único que contó el sacrificio, la expiación que Él hizo para nosotros, que Él cumplió, que Él vino a cumplir. Vamos a ver el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra
de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok, la expiación va a continuar su definición, pero vamos a recalcular lo que estamos hablando. Jesús cumplió las leyes ceremoniales una vez y para siempre. Él se ofreció su propio cuerpo como sacrificio para pagar la demanda de la ley del pecado. Porque el alma que pecare, esa cierta morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo vino una vez y para siempre y pagó ese precio del pecado por ti y por mí una vez y para siempre. Mediante la expiación, la obra de Cristo en la cruz por nosotros, se canceló el pecado de todos los que alguna vez creyeran en Cristo. Eso es de lo que antes y de lo que ahora y de lo que van a creer. Esa cancelación tiene consecuencias eternas. Aunque el pecado siga presente en el ámbito temporal. En otras palabras, aunque el pecado todavía permanece en nosotros, como dice Pablo en Romanos 7, el pecado que mora en mí, porque todavía tenemos esa naturaleza caída adentro de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza caída y la naturaleza nueva de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero si andamos conforme al Espíritu, eso es conforme a la naturaleza de Jesús. Conforme al Espíritu Santo no somos esclavos y somos librados del poder del pecado. Pero si andamos conforme a la carne, todavía estamos dominados de ese pecado y no fue eliminado. En otra palabra, los creyentes son librados de la pena y el perdón y el poder del pecado. Somos perdonados de la pena del pecado, que es muerte, y del poder del pecado, pero no de su presencia. El pecado todavía permanece. La justificación es el término que significa ser librado de la pena del pecado. Cuando somos justificados a través de la redención de Cristo, somos perdonados de la ley del pecado. Este es un acto único en el que el pecador es justificado y hecho santo y justo a los ojos de Dios, quien cambió nuestra naturaleza pecaminosa por la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús nos santificó, nos justificó. Delante de Dios, de esa expiación, somos perdonados de la pena del pecado y somos librados del poder del pecado, pero el pecado permanece en el hábito temporal, en este cuerpo, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para vencerlo, y eso es parte de Jesús venciendo y cumpliendo la ley. Vamos ahora a 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a leer del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. De nosotros os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo cumplió todos los ritos, toda la demanda de la ley para el perdón de pecado, y ya a través de la fe en Cristo Jesús, eso es cumplido en nosotros. Somos justificados y somos santificados. La santificación es el proceso continuo por el cual los creyentes son librados del poder del pecado en su vida, y por la nueva naturaleza somos capaces de resistir y alejarse de él. La glorificación es cuando la presencia del pecado desaparece, lo cual solo ocurrirá cuando dejemos este mundo y estamos en el cielo. Nosotros, a través del trabajo de Cristo, somos justificados, santificados y glorificados. La santificación, como dice aquí, es que el apóstol Pablo también la habla en Romanos 8. Somos justificados, que delante de Dios perdonó el pecado. Somos santificados, el proceso en cual Dios nos limpia día tras día del poder del pecado, y al fin somos glorificados. Nosotros, en este estudio bíblico que concluye ahora, hemos hablado que Cristo vino y cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley, los profetas, sino para cumplirla. Y hemos aprendido que la parte más importante que el Señor Jesús cumplió en la ley es su muerte, su resurrección, que fue nuestra expiación, nuestra proposición para el perdón de pecado. Ese acto que había en contra de nosotros, por cuanto la paga del pecado era muerte, Dios, a través de Cristo, la fe que tenemos en Jesús, por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Tenemos que tener esa fe en el Creador, en Jesús, el Redentor, y a través de esa fe que tenemos, somos justificados, somos santificados y seremos glorificados a través de su expiación. Eso es lo más importante, como Jesús cumplió la ley. Hasta aquí ha concluido esta parte del estudio bíblico, enseñanzas según Jesús para la iglesia, Jesús y la ley. Vamos a orar, pero antes de orar, si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, si todavía tú no has confesado a Jesús como tu Salvador, si todavía el sacrificio de Cristo no te ha cubierto a ti, déjame dejarte saber que todavía tú estás bajo pena de muerte y está en la ira del Señor, que es lo que va a recibir. Pero si tú vienes a Cristo con un corazón contristo y humillado, Él te perdonará y tú recibirás todos estos beneficios que hemos enseñado en este estudio bíblico. Quiero invitarte a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Quiero orar por ti. Quiero que tú me escribas a mi correo electrónico ministerio.echandolaredalmal@gmail.com, ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Si tú deseas aceptar a Cristo, lo que tú tienes que hacer es baja tu cabeza, cierra tus ojos, del corazón tuyo, baja tu cabeza y repite esta oración. Señor, Padre nuestro, vengo ante ti humillado. Vengo en el nombre de Jesús. Reconozco mis rebeliones y reconozco mis pecados.
Te pido, Dios, que a través de ese sacrificio de tu Hijo, que tú me limpies a mí, que tú me perdones los pecados. Reconozco mis rebeliones que están delante de ti. Perdóname, Dios, Padre. Y tengo fe en el Hijo tuyo. Yo confieso a Jesús como mi único exclusivo Salvador, como el Señor de mi vida. Renuncio al pecado y acepto al mandato de seguir a tu Hijo. Reconozco que Jesús es el único camino hacia ti. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y deposita tu Espíritu Santo adentro de mí para que yo pueda andar conforme a tus estatutos. En el nombre de Jesús, amén. Si tú repitiste esa oración de fe, escríbeme para yo continuar dándote seguimiento. Búscate una iglesia que predique en la sana doctrina, que hablen de la redención de Jesús, que hablen del perdón de pecado, que le llamen el pecado pecado y a la verdad verdad. Ora, lee la escritura. La Biblia es la palabra de Dios, quien te va a redarguir, quien te va a corregir, quien es Dios hablándote a ti personalmente. Escríbeme al ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Voy a orar por ustedes y por todos los oyentes. Padre Santo, te doy gracias. Mira, Señor, los hermanos nuevos que han confesado a Cristo como su Salvador. Yo te pido que seas tú limpiando y transformando su vida. Que tú quites toda raíz de pecado, toda raíz de contaminación, todo vicio, Señor, toda atadura, todo ligamento, todo yugo, Señor, que tú lo rompas y lo pudra a través de la unción de tu Espíritu Santo. Que tú derrames tu Espíritu Santo sobre ellos para que ellos sean dirigidos a saber cómo vivir. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús por ellos. Dale fuerza para que puedan seguir adelante. Guíalos a una nueva vida. Guíalos a una iglesia donde predican tu verdad. Enséñale, Señor, a través de tu palabra. Revélatele en el nombre de Jesús. Padre, mira a los hermanos que han venido a ver estos estudios. Yo te pido que ellos sean bendecidos y fortalecidos, que crezcan más y más en la palabra y en el conocimiento tuyo. Si hay enfermo entre el mundo, entre el medio de estos oyentes, Señor, sánalo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado, y te doy gracias. Si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete en este momento. Toca la campana de notificación para que reciba alertas de nuevos videos que yo subo. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.